Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, las elecciones presidenciales del próximo año. Para ello, hemos invitado al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardosa. Como siempre, pongamos antes el contexto. Bienvenidos. En contexto. A tan solo 45 días para los comicios en nuestro país, el Tribunal Supremo Electoral ultima los detalles para que los más de 5.6 millones de salvadoreños que integran el padrón electoral no tengan el menor inconveniente a la hora de emitir el sufragio. Los tiempos electorales, al parecer, se encuentran justos. Las instituciones educativas que servirán como centros de votación ya han sido cedidas en acuerdo. Los dispositivos de seguridad diseñados, las capacitaciones a los miembros de las JRB están en su fase final y el componente informático sigue poniéndose a prueba. E incluso algún material electoral ya ha sido trasladado. La impresión de papeletas de votación sigue a toda marcha. Pese a todo lo anterior, el proceso electoral podría verse afectado por la discusión en la Asamblea Legislativa del Presupuesto 2019, ya que aún está pendiente un segundo desembolso. Elegir al próximo presidente de El Salvador tendrá un costo aproximado de $50 millones, cantidad que ya contempla una segunda vuelta que, de ocurrir, está programada para el 10 de marzo. Ante la inestabilidad es importante que la ciudadanía sepa que existe un proceso transparente, a fin de que no queden dudas del proceso, dudas que por el momento están fuertemente latentes. En contexto. Magistrado Miguel Ángel Cardosa, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Magistrado, díganos la verdad. ¿Qué reacción tuvo usted al interior del Tribunal Supremo Electoral cuando escuchan al ministro de la Defensa, general Munguía Payés, dejar entrever que hay una posibilidad de un fraude? Díganos la verdad. Pues mi primera reacción es, viniendo de un funcionario público, pues la inquietud de que de funcionario a funcionario se comparta la información, porque responsablemente como magistrado del Tribunal Supremo Electoral estoy trabajando en preparar elecciones que sean transparentes, que se respete la voluntad de la población y que si hay algún ciudadano, sobre todo un funcionario público, que tiene sospechas de que puede pasar alguna situación que pueda provocar un fraude, pues lo primero que agradecería yo es conocer esa información para tomar las medidas del caso, para prevenir que eso no ocurra. Pero, ¿fue algo cuestionable o fue porque en algún momento ustedes exigen, bueno, que si tienen dudas de un posible fraude o un fraude, que se presenten pruebas? Pero estos son devaneos o simplemente hay una otra intención al generar esta incertidumbre. Bueno, debo decirle que ciertamente el tribunal se está preparando para sacar elecciones como siempre lo ha hecho, de manera transparente, cumpliendo no solo las obligaciones que la ley electoral nos exige, que es darle garantía y transparencia sobre todo a los actores, a los contendientes, que ellos participen en las mesas, que ellos participen en los conteos, que ellos tengan información, sino que adicionalmente que sea transparente para la población en términos generales. Por ejemplo, poniendo a disposición de la población ese mismo día por la noche los resultados, al menos las tendencias, las proyecciones de resultados que se puedan dar esa misma noche. Porque la ley obliga a que después hagamos el escrutinio final, que es el que realmente formaliza los resultados. Pero el tribunal está trabajando no solo para darle garantía a los actores, a los partidos contendientes, que tienen derecho a su vigilancia, porque así lo establece la Constitución, sino también a la población. Ser transparentes con la población, el hecho de venir y atender una entrevista e informar a la población de lo que estamos haciendo, cumple realmente ese objetivo. Sin embargo, muchos críticos dicen que, por ejemplo, en los procesos electivos de elecciones pasadas, en algún momento se les llegaron a salir de las manos los procesos. ¿Es cierto esto? Los procesos no. Lo que sí hemos tenido problemas ha sido, primero, el 2015, que no pudimos transmitir resultados. Fue ese problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Transmitimos las actas, pero no las pudimos totalizar, de tal suerte que no pudimos dar información a la población esa noche. Pero las actas estaban ahí
las colgamos en la web y habían copias como para que en el escrutinio final pudiéramos totalizar conforme a las actas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos tardamos un mes en eso, pero al final los resultados fueron confiables, los que dejaban las actas. En el 2018 el proceso se cumplió, transmitimos resultados, contamos bien los votos y los problemas se plantearon en marcas de preferencia, que es adicionalmente a los votos, en 2 departamentos, San Salvador y La Libertad, porque habían problemas en la suma de los diputados. La empresa que contratamos corrigió el error, posteriormente nos fuimos al escrutinio final y los resultados pudimos confirmar que la corrección había sido correcta. Tomando en cuenta todo eso, ¿se ha superado todos esos problemas de cara a las próximas elecciones? Las hemos superado, son lecciones aprendidas, pero lo más importante de todo, que es bueno que la población lo sepa, es que ahora el Tribunal Supremo de El Salvador, para la elección del 3 de marzo del 3 de febrero del 2019, tiene sus propios equipos de transmisión, sus propios escáneres, que ya son propiedad del Tribunal Supremo Electoral, tiene su propio programa de totalización, que ya es propiedad del Tribunal Supremo Electoral, y que ahora, con la experiencia que ya tenemos, el tribunal lo va a hacer. Ya no necesita, como ha ocurrido no solo con Smartmatic, sino que con Indra en otras elecciones, de contratar una empresa que lo haga. Hoy el Tribunal Supremo Electoral lo va a hacer con su propio personal y con su propio equipo. El simulacro anterior informático de alguna manera arrojó algunos errores. ¿Faltan cuántos y se lograrán superar de alguna forma? El principal error que ocurrió es que en algunas zonas no pudimos transmitir. Se ha creado una comisión entre la empresa que nos da el servicio del Internet dedicado, que es una APN especial solo para transmitir resultados. Estamos viendo qué fue lo que ocurrió, porque son zonas específicas donde tuvimos problemas. ¿Qué pudo haber ocurrido? Por ejemplo, que la empresa no estaba preparada en esas zonas, que el chip que se le pone, porque como es una red dedicada, se le pone un chip al aparato que tiene que estar conectado con la red, que no haya habido problemas de configuración del chip, pudo haber ocurrido que tuvimos un bloqueo con las mismas paredes de fuego, con los firewall nuestros para la transmisión. O sea, ya son cuestiones de carácter técnico, superables. Pudo, ¿significa que no están con la certeza de que esa fue la razón de la falla? Es que la comisión lo está discutiendo esta semana, que el domingo fue eso, esa comisión lo está discutiendo. La próxima semana que tenemos una reunión de verificación de la situación, ahí vamos a escuchar a la comisión encargada que nos diga, mire, el problema fue este, y que nos diga, porque eso tiene que ser así, la empresa que hemos contratado nos tiene que decir, así se va a corregir. Aquí no hay, como usted bien dice, no, se va a corregir. Aquí se transmite sí o sí. ¿Se logró dirimir, magistrado, aquella situación de la posible duplicidad del voto? Porque incluso era como una especie de contrapunto entre ustedes. Usted ha sostenido que ya se usó una papeleta similar en otras ocasiones. Sí. El magistrado presidente dice que no. Hay una especie de que sí y no. Sí. ¿Sí hay posibilidad o qué formato se va a utilizar? Al menos en mi posición, al ver el problema que teníamos, tomando en consideración que el Tribunal Supremo Electoral, este Tribunal Supremo Electoral sigue siendo un tribunal de transición. ¿Por qué? Porque veníamos gozando de una tranquilidad electoral por muchos años sin modificaciones, pero de pronto a nosotros nos tocó administrar las modificaciones. Voto cruzado, voto residencial, consejos municipales plurales, cuota de género y sobre todo voto fraccionado, que es un problema. Y ahora también estamos estrenando este nuevo tipo de coaliciones, que es la ley electoral y sobre todo el Código Electoral y la ley de partidos políticos reconocen que son las banderas, que son coaliciones con banderas separadas, con candidaturas únicas, pero con banderas separadas. Es una figura que está ahí, que la reconoce la ley de partidos políticos, que está vigente a partir del 2013, que la hemos probado para elecciones de consejos municipales y de diputados, ya lo hemos hecho, pero por primera vez lo vamos a hacer en una presidencial, porque en la elección del 2014, en la presidencial, aunque había una coalición, usted recordará, era con bandera única, no era con bandera separada. Ahora vamos a esa circunstancia. Eso nos llevó a analizar cómo era la mejor manera de cumplir con las diferentes obligaciones de ley que el tribunal tiene y de garantizar un mecanismo transparente que evite confusión en la mesa. Y la conclusión a la que hemos llegado es que como hay 7 banderas de partidos y existe la posibilidad de que existe una octava forma de votar, que es para la coalición,
marcando 2 o más banderas de los partidos que integran la coalición, la propuesta es hacer 8 bloques de papeletas en la mesa. Cada partido va a tener su propio bloque, más el de la coalición, y de esa manera traducirse en el acta, vaciarse en el acta, para evitar que pueda haber alguna confusión. Hemos encontrado que esa manera nos permite cumplir todas las obligaciones de ley que tiene el tribunal y además garantizar que evite la confusión en la mesa. Hacemos la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de saber qué es lo que dice la gente. No nos cambien. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Fuimos a la calle y preguntamos concretamente, de resultar sorteado para formar parte de los organismos electorales temporales, ¿asistiría a cumplir su deber cívico? Y estas son las reacciones. Lo que dice la gente. ¿Y ya verificaste si fuiste de los sorteados para ir a formar parte de los organismos? No, todavía no. Pero ¿y si salieras sorteado, vas a ir a cuidar? No creo. ¿Por qué? No me interesa ir a quedar en eso, no, estar en eso. Excelente, muchas gracias. Bueno. No. ¿Saliste sorteada? No. ¿Y si en caso hubiera salido sorteada, hubiera sido? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no ponen una multa. No, no he verificado todavía. Y si verifica y sale que tiene que ir a cuidar, ¿qué va a hacer? Mi modo de ir. ¿Por qué? Pues sí, porque lo obligan a uno. Supuestamente quitan multa, creo yo, por no ir, va. Si le toca ir a cuidar una urna, ¿qué va a hacer? Ni modo, tengo que ir, ¿Por qué? porque no me van a poner multa. ¿Ya verifiqué? ¿Y qué tal? No, no he sido seleccionado. ¿Y qué tal si hubiera sido seleccionado? ¿Hubiera sido? Ni modo, tocaría haber ido. ¿Por qué? Pues es un deber, básicamente, cívico. Sí, hay que atender a ese llamado, claro. Aunque tal vez no con la mejor disposición, pero es parte del deber cívico. Lo que dice la gente. Magistrado, ¿cómo interpretan ustedes que de alguna forma la gente no se alegra, de alguna forma, Sí. de ser seleccionada para formar parte de las JRB? Ve la apatía de la gente, ni modo, le teme a la sanción. En espíritu, la reforma fue interesante, que uno como ciudadano fuese a formar parte de una junta y pudiera dar fe también de la transparencia del proceso, pero sin embargo, la población salvadoreña no se siente de todo motivada. ¿Qué pasa? Fíjese que el origen de esa reforma es precisamente porque el sistema electoral salvadoreño que aprobamos post acuerdos de paz es con la participación de los partidos políticos. Y son los partidos políticos los que llevan a la gente a ser miembro de mesa. Pero por el mismo descontento popular alrededor del trabajo de los partidos políticos, el sentido de esa reforma iba a que también la población participe. Cuestiona el sistema, cuestiona a los partidos, pues lo mejor que participe ahí y cumpla, como bien dijo un ciudadano, su deber como ciudadano. Porque la democracia es de todos, las elecciones es de todos, no solo es del Tribunal Supremo Electoral, no solo es de los partidos políticos, es la población la que va a expresarse. Y qué mejor que la misma población verifique y cuide de que se cumple con la ley. Entonces, más bien, la reacción es que quizás tenemos que hacer una educación cívica, quizás tenemos que preparar cívicamente a los ciudadanos y que no solo piensen que hay una sanción y que voy a ir obligado a cumplir, sino que por el contrario, fíjense que la experiencia de los que tuvimos en elección pasada, cuando los ciudadanos iban a cuidar urnas, la experiencia es que aquel que trascendió, que tuvo una mutación, desde el que criticó y reaccionó en contra, pero cuando participaba en las capacitaciones y sobre todo el que estuvo el día de, al contrario, cumplió con mucha satisfacción su deber. Yo creo que es un poco de que se desconoce esto, porque siempre ha estado en manos de los partidos, pero si logramos que el ciudadano se involucre y participe, creo que la percepción cambiaría.
Pero en el espíritu de la reforma, como insisto, era de alguna manera garantizar que los que integraban las JRB fuesen personas totalmente sin ninguna vinculación política. Díganos la verdad, ¿cómo ustedes como Tribunal Supremo Electoral nos garantizan a los votantes de que esas personas que estarán sentadas el próximo 3 de febrero no tienen ninguna afiliación, ni siquiera afinidad política partidaria? No, no hay forma de garantizarlo. Primero porque la Sala de lo Constitucional que introduce esa medida que después la Asamblea Legislativa reforma la ley, siempre dejó vigente la propuesta de los partidos políticos, primero. Segundo, los huecos que quedan, donde los partidos no alcanzan a llenar, son los que nosotros sorteamos a los ciudadanos para que ellos participen. Ahí lo que hacemos nosotros es una verificación de carácter formal. Verificamos que los ciudadanos sorteados no estén afiliados a los partidos políticos. Esa es la única garantía que podemos hacer. Pero que no haya afinidad, que no haya vinculación, es imposible, porque desde el momento que un partido se lo propone, hay alguna vinculación. Y a todos les pasamos el escáner, aún los que vienen de los partidos que no estén afiliados a los partidos políticos. Pero desde luego, si alguien ha sido propuesto por partido, alguna afinidad hay. Pero el mecanismo interesante sigue siendo el equilibrio en la mesa, que ahí la mesa hay de diferentes propuestas y que entre ellos van a estar verificando que nadie se salga del orden, pues, sino que más bien se mantenga dentro del esquema de la ley. Falta una verificación, creo, ¿no? Para estas personas. ¿Cuál será el filtro que ustedes han desarrollado? El filtro que hacemos ya cumplimos todas las verificaciones. El filtro que hacemos es que le pedimos a los partidos políticos que lleven sus listados de afiliados, sus libros de afiliación, y hacemos un cruce entre los listados de los partidos con los sorteados, por ejemplo, las propuestas de los partidos. Cruzamos y cuando se repiten los nombres, eso los excluimos y damos espacio para que hayan otros nombres, otras propuestas, que igual pasan ese mecanismo de verificación hasta que logramos garantizar que las personas que van a ser miembros de mesa al menos no estén afiliados a los partidos políticos. En el tema de la capacitación también ha sido crucial y creo que aquí han tenido algunos inconvenientes. ¿Cómo marcha esta parte? Pues ya tuvimos 2 jornadas de capacitación, hemos llegado a cubrir prácticamente el 30% de todas las personas que van a la mesa. A partir del 6 de enero reintegramos otra vez las capacitaciones y vamos con esos 4 fines de semana durante el mes de enero para completar el proceso y garantizarnos que el 100% de las personas que van a estar en la mesa, entre propietarios y suplentes, reciban al menos 2 jornadas de capacitación. Una que es el conocimiento teórico de lo que la ley establece y del instructivo de capacitación, y una tercera que es como la capacitación práctica, en donde se les pone a contar votos y a llenar las actas para lograr que mejoremos ese esquema. Claro, ahora es una elección no tan complicada como las de diputados, por los del voto cruzado, el voto fraccionado y las marcas de preferencia, sino que ahora es una elección con lista cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente voto por bandera, y con el mecanismo que yo le explico, pues esperamos que no sea tan complicada la cosa. La sanción económica para aquellos que no vayan, ¿cuál será? ¿Se ha establecido ya? Bueno, se mantiene la sanción aprobada por la Asamblea Legislativa, que si mal no recuerdo va de 25 a $100, todavía se mantiene esa sanción. El Tribunal Supremo Electoral, debo de decir la verdad, le ha sido muy complicado establecer esas sanciones para los que no participaron el 4 de marzo, porque tuvimos diferentes momentos. El primer momento fue aquellos que fueron llamados y que rechazaron estar. A ellos se les permitió que presentaran alguna justificación, y si acreditaba la justificación, el tribunal lo exoneraba. Entonces quedamos con un grupo que se les dijo: usted no está en esa consideración, tiene que ir. A esos tenemos que verificar si llegaron o no. Otros que fueron nombrados se capacitaron y llegaron a los centros de capacitación, y después estuvieron el día D, pero por alguna razón, porque ya estaba lleno los cupos, no participaron. A esos no los podemos sancionar. Vamos a sancionar el que, habiendo sido convocado y teniendo que estar ahí, no llegó. Entonces estamos como afinando el lápiz, que no es muy fácil. Estamos hablando en aquella ocasión de un poco más de 90,000 personas
que tenemos que verificar si efectivamente cumplieron o no su obligación. ¿Quiénes son los que están facultados de no ser incluidos o de no ser sancionados o dejados fuera? Hemos, primero, excluimos ya de suyo a los afiliados por los partidos políticos, a las personas mayores de 60 años, excluimos también a empleados del Tribunal Supremo Electoral y de las juntas electorales municipales y departamentales, y damos oportunidad a aquellas personas que, habiendo sido nombrados para ser miembros de mesa, tienen alguna razón que justifique el no poder estar presente. Razones de salud, razones de fuerza mayor. Magistrado, brevemente, ¿qué tan expedito será ahora el pago de las personas que estén o hayan estado formando parte de las JRB? Y creo que hay un incremento ahora de 10 a 25 dólares. ¿Qué tan expedito va a ser esto? Porque también ha habido algunos inconvenientes en procesos anteriores. ¿Sí? ¿Será rápido? Será rápido en este sentido, pero es importante que la gente sepa que debe de participar en 2 capacitaciones, debe haber sido nombrado con su credencial, debe de estar el día de cumpliendo su trabajo y, lo más importante, debe de firmar el acta de escrutinio al final del día, en donde debe tener mucho cuidado en que quede bien relacionado su nombre, su número de DUI y su firma, que de ahí sacamos la base de datos para pagar. Me parece increíble. Vamos a la pausa comercial, regresamos con Díganos la Verdad, no nos cambien. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Somos Díganos la Verdad. Preguntamos al licenciado Fernando Meneses, abogado de la República, lo siguiente. En su opinión, ¿el Tribunal Supremo Electoral actúa de forma imparcial en su trabajo de cara a las elecciones presidenciales 2019? Y esta es la otra opinión. La otra opinión. Realmente no debería de utilizarse esa palabra porque ellos juraron cumplir y hacer cumplir las leyes. No pueden inclinarse a ningún partido político, aunque hubieran sido recomendados por alguna fracción partidaria dentro de la Asamblea Legislativa. Están obligados a ser imparciales, son jueces de la República, los cuales deben de impartir justicia desde el punto de vista de las elecciones para este 2019. Son jueces desde el primer momento que ellos juraron, tendrían y están obligados a actuar de la mejor forma posible para que el pueblo salvadoreño pueda identificar que existe una democracia transparente en El Salvador. Quiero agregarle de que hay algo muy importante como es la participación ciudadana, que en estas elecciones va a ser completamente masiva y que no debe de existir ningún temor por parte de cada uno de los magistrados que conforman el Tribunal Supremo Electoral. Ellos van a velar porque la democracia en El Salvador prevalezca, ellos van a velar porque cada una de las personas que vamos a dar nuestro voto sea respetado de la mejor forma posible como las leyes lo mandan. No se va a inclinar, no debe de existir aquel temor de que las banderas van a tener diferentes colores. Los colores que cada una de las banderas van a tener o la identificación que tengan en las papeletas es de acuerdo a la representación que se ha tenido por cada uno de los partidos políticos a la hora de la decisión en el cual se rifó el orden en que iban a estar puestas las banderas por partido político. Debemos de tener confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Realmente debemos de recordar de que el señor ministro de la Defensa ha dejado de entrever ese posible fraude. Quiero decirles de que tengo la certeza de que en El Salvador jamás se podrá dar un fraude electoral porque cada uno de los partidos políticos tienen su representación a la hora de defender su voto, a la hora del conteo final, a la hora de los resultados finales, y el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano colegiado que juró hacer cumplir las leyes, que juró en la Constitución hacer cumplir la Constitución, deben de velar minuciosamente y darle la seguridad al pueblo salvadoreño que esto no se va a dar. A título personal, me atrevo a decir, a manifestarles
que no se va a dar un fraude electoral en estas elecciones, sino que vamos a estar en presencia de una época, de una fiesta cívica donde el pueblo salvadoreño saldrá la mayor cantidad de personas a votar, sabiendo y estando seguros de que se van a cumplir las leyes de la Constitución y de las leyes electorales. La otra opinión. Magistrado, ya escuchaba la opinión del licenciado Meneses en el sentido de que él, como abogado de la República, observa que el proceso electoral tiene todas las garantías de ser transparente y que el fantasma del fraude que siempre sale a la calle en cada elección, esta vez tampoco va a ser real. ¿Podemos tener los salvadoreños, insisto, la garantía de esto? Podemos tener la garantía, primero porque en las mesas de votación, además de los miembros de mesa, estarán los vigilantes de todos y cada uno de los partidos políticos contendientes. Además, en los centros de votación estarán los fiscales electorales, estarán los observadores internacionales y nacionales y sobre todo la autoridad electoral, la Junta Electoral Municipal y la Junta Electoral Departamental. Eso en principio. Segundo, cuando se transmiten los resultados, en el lugar donde se hace la contabilización, estarán representados los veedores de los partidos políticos que van a estar observando cada partido político. Estará la Junta de Vigilancia Electoral con sus técnicos vigilantes del procesamiento. Habrán técnicos de las misiones más importantes de la Unión Europea y de la OEA que estarán observando el mecanismo. O sea, hay suficiente garantía. Y por último, que creo que es lo más importante de todo en esto, es que este Tribunal Supremo Electoral por primera vez está integrado solamente por abogados de la República, que conocemos bien y entendemos bien la obligación de ley que tenemos y sabemos que ante el incumplimiento de nuestras obligaciones podemos resolver civilmente o penalmente. Entonces, esa garantía la puede tener la población, que como abogados de la República vamos a hacer cumplir la ley, haciendo que se respete la voluntad de la población y estaremos designando al presidente que el pueblo elija. Magistrado, todavía en la Asamblea Legislativa se está discutiendo presupuesto general de la Nación del próximo año, la elección del fiscal general de la República. Estos dos aspectos, ¿qué tanto podrían tener una incidencia, un impacto en el proceso electoral del próximo año? Sí, en el caso del fiscal es una figura importante en el proceso electoral porque él es como un garante del cumplimiento de la ley. Aunque hay un fiscal electoral que tiene un grupo de fiscales distribuidos a nivel nacional, de tal suerte que en todos los centros de votación hay al menos un fiscal y en todos los procesos, tanto de edición de papeletas como llenado de paquetes, hay observación del fiscal electoral, está verificando el fiscal electoral, pero siempre es importante que la figura del fiscal general esté presente. Entonces, es importante que antes del día de las elecciones tengamos al fiscal general de la República. En el tema presupuestario, pues el Tribunal Supremo Electoral tiene un decreto que le dice cuánto es el dinero que se va a gastar en estas elecciones, tanto en primera y segunda vuelta. El tribunal está haciendo su trabajo organizando las elecciones para estar listos el 3 de febrero. Que el dinero esté disponible es responsabilidad del ministro de Hacienda y de la Asamblea Legislativa. Ojalá ellos cumplan su trabajo como lo está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Pongámonos fatalistas. ¿Qué pasaría de no ocurrir esto? ¿Hay un plan B? Nosotros estamos trabajando, incluso adquiriendo compromisos. El tribunal sigue adquiriendo los compromisos. A nosotros nadie ha dicho que no lo hagamos. O sea, estamos contratando los servicios, estamos preparándonos. O sea, que es inconcebible que, sería muy irresponsable que haya funcionarios que estén pensando en que no van a haber elecciones, que se va a bloquear el presupuesto para no haber elecciones. Sería muy irresponsable. Desde luego, esa responsabilidad no la va a tener el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros nos estamos preparando, estamos haciendo nuestro trabajo y espero que los otros funcionarios hagan su trabajo también. Pero, insisto, o sea, ¿significaría que en el caso de no haber presupuesto entraría en crisis el proceso electoral? El tribunal va a seguir adquiriendo compromisos. Si es que ahora con el nuevo sistema es el Ministerio de Hacienda que paga. Entonces nosotros seguimos adquiriendo compromisos, estamos contratando a las empresas porque tenemos un decreto que nos dice cuál es el monto global que vamos a gastar. Con esa medida que estamos trabajando nosotros. Ahora, que si dividieron una parte
para el 2018, otra parte de 2019, y resulta que el 2019, donde se pagan casi todos los servicios, repito, esa será una responsabilidad del Ministerio de Hacienda, y el tribunal estará listo para hacer elecciones, aunque sea debiendo los servicios, pero vamos a tener elecciones. ¿No peligra entonces la elección del presidente por falta de presupuesto? Desde mi punto de vista no, pero eso habrá que preguntarse a los señores diputados y al ministro de Hacienda. ¿No hay algún acercamiento por parte del tribunal hacia, exponer todos estos puntos ante los funcionarios respectivos? ¿Cómo no? Lo que pasa es que yo entiendo que aquí cada quien asume su responsabilidad. El tribunal no está desembarazándose de su responsabilidad, está cumpliendo con su función, preparando elecciones como corresponde para cumplirle a la población, porque el 1 de junio termina un plazo constitucional, que el tribunal no va a ser responsable de no cumplir ese plazo. El tribunal tiene que hacer su trabajo. Imagínense que empezáramos nosotros, bueno, como no están aprobando el presupuesto, nos vamos a esperar, ¿ve? Nos vamos a cruzar de brazos. Imposible. El tribunal tiene que seguir trabajando. ¿Entienden eso los proveedores del Tribunal Supremo Electoral? Sí, lo entienden muy bien. Saben ellos que... ¿Son sujetos de crédito todavía? Todavía. Algunos probablemente nos pongan en duda, pero sí somos sujetos de crédito. Bien, vamos a la siguiente pausa comercial. Cuando regresemos en Díganos la Verdad, será momento de repasar las redes sociales. No nos cambien. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la Verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En Díganos la Verdad, es momento de consultar las redes sociales. Preguntamos, ¿cree usted que es transparente el trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral? Y estas son sus opiniones. Redes sociales. Gerson Herrera dice, la verdad, en todos lados existe la corrupción. No dejará de pensar que en el Tribunal Supremo Electoral pasa lo mismo. Espero que el pueblo sepa escoger un gobernante y que el tribunal haga bien su trabajo. Miguel Zelaya dice, quiero pensar que así es, que es el Tribunal Supremo Electoral, vela por el resultado transparente, que no tiene tintes políticos y que no está manipulado. Pero hoy no se sabe quién de nuestros magistrados podría venderse por intereses partidarios o económicos. Esa transparencia y lealtad. Roberto Díaz dice, en años pasados podríamos haber creído que sí lo eran, pero en estas últimas elecciones que se efectuaron han perdido mucha credibilidad. Se necesita ejecutar protocolos que ayuden a custodiar la información. Esas son sus opiniones en las redes sociales. En redes sociales. Poca transparencia, poca imparcialidad. ¿Por qué la gente tiene esa percepción de ustedes? Hay que reconocer que este es un problema que estamos viviendo todos los organismos electorales a nivel de Latinoamérica. Estamos siendo cuestionados y en el caso de El Salvador, quizás las redes sociales es la cancha donde siempre hemos perdido nuestras batallas. No tenemos una presencia institucional en redes sociales. Hasta hace muy poco hemos creado una cuenta institucional que se está volviendo más activa, está teniendo más presencia, pero creo que ese uso tecnológico de las redes sociales es donde lamentablemente las instituciones públicas no lo hacemos y debemos de cambiar ese mecanismo para informar inmediatamente a la población, porque ya la población está recurriendo más a redes sociales que a los mismos medios tradicionales y está dando por hecho la información que circula en redes sociales, donde circula de todo tipo de información. Y si no hay una cuenta oficial que empiece a reaccionar y dé la información verdadera, no hay oportunidad de que el ciudadano en redes sociales equilibre la información, entonces queda la que más pesa, que es la que normalmente genera fake news, comentarios falsos. Entonces sí, ahí hay una responsabilidad del tribunal que no hemos sido capaces de comunicarle a la población, pero a estas personas les puedo garantizar
de que hay transparencia en el tribunal, los actores están presentes y espero yo que esa información también llegue a redes sociales para que también los internautas en redes sociales tengan esa información que por otro lado se la estamos dando a los contendientes para que ellos vean que también tenemos transparencia. Entonces, sí reconozco que ahí en redes sociales es donde siempre salimos mal evaluados. Pero toman en consideración estas opiniones y cómo interpretan las críticas que hacen, porque son muy duras. Primero porque el tribunal siempre se lleva una cola de ese cuestionamiento a la credibilidad de los partidos políticos y todo lo que tiene que ver con partidos políticos por problemas de corrupción o por problemas de incapacidad. Esa cola siempre se le lleva el tribunal porque además es evidente que en los 5 magistrados, 3 provienen a propuestas de partidos políticos, 2 venimos a propuestas de la Corte Suprema de Justicia, pero ahí nos llevamos una cola de cuestionamiento. Y segundo, tenemos desde hace un poco más de 2 años una serie de bombardeos en redes sociales donde el tribunal no estuvo presente, no ha tenido la capacidad de reaccionar. Y ahora que hemos venido a entrar, hemos venido tarde, pero es necesario que también, ese es un tema que lo discutimos en el organismo colegiado, que el tribunal ponga información, mantenga informado a la gente que esté en redes sociales también. Da la percepción, magistrado, de que no todos los magistrados están de acuerdo con manejar esa información públicamente, ¿sí? No sé si de acuerdo, yo creo que no todos han logrado darse cuenta de lo que significa ahora las redes sociales para la comunicación de la población en términos generales. Creo que todavía no todos alcanzamos a captar la influencia que tiene redes sociales y que desde luego es necesario atenderlas directamente. Mencionaba uno de nuestros televidentes la parte de la imparcialidad y la corrupción. ¿Puede de alguna manera bregar el Tribunal Supremo Electoral con este tipo de críticas? Sí, hay que reaccionar inmediatamente al señalamiento. Se dice, mire, fíjese que el tribunal acaba de resolver tal cosa. De seguro es porque el magistrado fulano tiene contactos con no sé quién. Esa puede ser un comentario falso. Si usted no reacciona inmediatamente y no dice con la cuenta institucional, no, eso no es cierto, lo que ha ocurrido es esto y esto y esto. Si usted no pone ese comentario, el otro queda y se va repitiendo y se va retuiteando y de repente ya para el resto de la gente es cierto que X magistrado está siendo influenciado por X persona, aunque sea falso. Hay que atender esa cancha. En el tema, magistrado, de la vinculación partidaria de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no de cara al futuro, ¿cree que esto tendría que desaparecer? Ese es un tema que el país merece ya discutirse. O sea, es necesario que parte de las reformas que deben de venir después del evento electoral presidencial y en ese ínterin de año y medio que queda para las próximas elecciones, es necesario esa reforma. Y uno de los temas hay que revisar la integración del Tribunal Supremo Electoral, porque aquí estamos frente a 2 posiciones. O mantenemos la idea que tuvieron los firmantes de los acuerdos de paz, donde ellos concibieron un tribunal integrado por representantes de los partidos políticos, en donde entre ellos se cuidaran y equilibraran, y por cierto la Constitución dice que en la organización de todos los entes electorales temporales se verificará que no predomine uno sobre otro, dice la Constitución. O sea que estemos equilibrados todos los partidos. Mantenemos ese esquema que fue la idea de los firmantes de los acuerdos de paz o transitamos a un nuevo esquema que lo introduce la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando dice de que los miembros, sobre todo los que ejercen jurisdicción, como en el caso de los magistrados del tribunal, no debemos de tener ni relación ni formal ni material con los partidos políticos. Y eso convierte a un tribunal independiente de los partidos. Esta es una discusión que el país merece tenerla muy seriamente y deberían de tomarla en serio, sobre todo los actores políticos. Partidos políticos y diferentes sectores, como la academia, sentarse a discutir cuál es la mejor figura para que el país la desarrolle de aquí en adelante. ¿Ese criterio no le es más fácil a usted por el origen de su trabajo dentro del Tribunal Supremo Electoral? Porque los demás magistrados creo que no es así. Como yo provengo de propuestas de la Corte Suprema de Justicia, pasé entrevistas y exámenes en la Corte Suprema de Justicia antes de que ellos me propusieran a la Asamblea Legislativa, y yo vengo de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Durante 9 años trabajé como magistrado. Sí traigo bastante introyectado en mi mente lo que significa juzgar, y juzgar de manera independiente e imparcial.
Y desde luego, a veces eso incomoda a los mismos partidos políticos de una posición que como magistrado deba de tener, que a veces me toca sancionar a los partidos políticos por casos de propaganda, por temas de financiamiento ilegal de los partidos políticos. Me ha tocado sancionar, pero ese es el juez independiente al cual el país debe de comenzarse a acostumbrar. ¿Qué tan equilibrado entonces está el Tribunal Supremo Electoral actualmente? Eso del equilibrio en el Tribunal Supremo Electoral, creo que el esquema se rompió, sobre todo en este momento en cuanto el tablero político se ha movido. Ya no son dos fuerzas políticas las que pueden llegar a la presidencia, hay una tercera fuerza política y eso genera un desequilibrio en toda la concepción que se tiene del equilibrio de lo que ponen los partidos políticos. Ahí ya se desequilibró el tema. O sea, por eso vale la pena repensar el Tribunal Supremo Electoral. Pero en las discusiones a la hora de tomar una decisión colegiada, ¿no prevalece de alguna manera, o usted como por su origen no siente que hay alguna preferencia o en algún momento apoyo a una disposición partidaria? En algunas de las decisiones uno como juez puede tener posiciones, ¿verdad? Y no estoy pensando en que sea influenciada por un partido político, por posiciones que cada uno como persona tiene, ¿verdad? Y como el tribunal conforma su decisión con la voluntad de 5 miembros que integran esa decisión, a veces tenemos diferentes posiciones. A veces porque es por la misma origen que traemos, no solo si esa propuesta de partido de la Corte, sino que por la misma formación que hemos tenido profesionalmente. Entonces, a veces hay diferencias, pero sí, como le decía hace un rato, todos somos abogados de la República y entendemos nuestras responsabilidades y entendemos hasta dónde podemos responder frente a la justicia más adelante. Cuando salgamos de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ya no tendremos fuero constitucional y podremos ser juzgados civilmente o penalmente. ¿Le ha tocado discrepar en algún momento con el magistrado presidente? Hemos discrepado en varias ocasiones, lo he acompañado en otras, hay decisiones que sí me ha parecido mal la posición, o sea, sí, y me ha tocado con nosotros también. A veces el 4-1 me lo han aplicado a mí, a veces yo he participado aplicándoselo a otros. El tribunal realmente ha sido un ejercicio muy interesante en esta composición que tiene este Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, permítame una pausa. Cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de sacar las conclusiones. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Díganos la verdad. La entrevista con Salvador Vázquez. Gracias por continuar en nuestra sintonía en Díganos la Verdad. Es momento de sacar las conclusiones. Conclusiones. Magistrado, usted refería a un tema importante que hay que revisar, y ese era lo de las coaliciones. ¿Qué es lo que hay que revisar exactamente? Las coaliciones, para decirle uno de tantos puntos que vale la pena revisar, porque lo que ha ocurrido es que hemos venido injertando figuras nuevas en un mecanismo que fue discutido y aprobado en los acuerdos de paz, en donde los actores políticos se sentaron y discutieron, definieron un sistema. Entonces nosotros hemos comenzado a meterle injertos a ese sistema y el tema de las coaliciones es uno, que ahora nos está dando ese problema. O sea, ¿cómo vamos a manejar esas coaliciones de bandera separada? Eso no está desarrollado, hay que pensarlo bien. Segundo, la figura del candidato independiente. Todo el esquema electoral está montado sobre la base de la participación de los partidos políticos, no de los candidatos independientes. Ahí tenemos sentencias de la sala que introducen una figura en un sistema que está diseñado para partidos políticos. Temas como eso, la misma integración del Tribunal Supremo Electoral, vale la pena discutirse y sentarse a ver realmente qué es lo que necesitamos. Fíjense que en el caso de las coaliciones, los partidos lo discutieron cuando aprobaron la ley de partidos políticos, pero se les olvidó que esto tiene regulación en el Código Electoral. El código, esa es otra. La armonización de las leyes es importante, porque se han ido creando figuras en la ley de partido que no tienen desarrollo en el código electoral. Y ahora nosotros, cuando aplicamos el calendario electoral, nos damos cuenta de esos desequilibrios que hay.
A eso me refiero yo, que también es necesario hacer una armonía de la legislación electoral. Se han venido aprobando cosas nuevas que han venido modificando los acuerdos de paz. Recuerde todo el proceso de negociación que hubo en los acuerdos de paz. Un proceso similar debería de hacerse para la reforma del sistema electoral. ¿Cree que los votantes estamos debidamente informados sobre todos estos detalles? Ese es otro tema fundamental. Aquí la intermediación entre el poder y los ciudadanos son los partidos políticos. Si los partidos políticos no cumplen a cabalidad su función de ser intermediarios, el ciudadano no está informado de los temas políticos. Hay que asumir también de parte del Tribunal Supremo Electoral lo que hemos venido ya señalando en ocasiones anteriores, es que estamos dejando como el germen, la semilla de lo que puede ser más adelante una escuela de capacitación electoral. De tal suerte que pueda haber un instrumento permanente que pase capacitando a la población en temas políticos, en participación ciudadana, en participación política, y ahí tener una influencia directa de cómo el ciudadano tiene que estar informado de los temas electorales, de los temas políticos también. Eso sí es un reto que el tribunal debe de asumir, y estamos dejando no solo nuestro propio sistema de transmisión de resultados, sino que el germen, ya la plataforma para crear una escuela de capacitación electoral. En el tema de las juntas receptoras de votos, ¿estamos todavía falta o está ya detallado todo el esquema, cómo va a funcionar? Estamos ya con las juntas nombradas, ya tenemos la cantidad de personas necesarias, que son como por ahí por 73,000 personas las que van a participar. Entre propietarios y suplentes ya están las personas. Lo que nos falta es pasar al segundo momento, es que todas estas personas completen su capacitación, o sea, que estos números y nombres que los partidos nos han dado se traduzcan en personas de carne y hueso que lleguen a capacitarse y que estén ahí el día de. En ese momento estamos, porque en enero vamos a los procesos de capacitación. Los tiempos electorales, ¿cómo está el calendario electoral? ¿A tiempo o estamos desfasados en algún momento? Estamos a tiempo capacitación. Empezamos el 6 de enero con 4 jornadas seguidas los fines de semana para completar los otros 70% que nos hace falta completar de los miembros de mesa. Vamos a ese proceso, estamos en tiempo, estamos en el mejor momento de la producción de las papeletas, que a la primera semana de enero deberíamos de tener ya la gran mayoría de papeletas para comenzar el llenado del paquete electoral. En la primera semana de enero viene la tinta indeleble, ya el kit electoral está en nuestras manos, se están comenzando a producir las actas para que en la primera semana de enero, en la primera quincena, completar el llenado del paquete y en la segunda quincena empezar su distribución. Estamos en tiempo. En la transmisión de resultados hemos hecho la primera prueba taller, vamos al 6 de enero con la prueba general y 15 días después vamos al simulacro, que es al 100%, como que estuviera el día de las elecciones, para estar listos para el día de las elecciones. O sea, los tiempos electorales van corriendo como corresponde. Maravilloso. Magistrado, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Salvador, ha sido un placer compartir. A ustedes, gracias por su sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Hasta mañana. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.